Bien, lo anunciado. Tenemos visitas importantes. Vamos a saludar a Laurens Andrensen, nuestro compañero de todos los lunes. ¿Qué tal, Laurens? Buen día, Janet, tanto tiempo. Tanto tiempo. Yo digo, ¿vos sigues creciendo o yo me estoy volviendo más enana? Todos crecemos en esta radio. Aunque sea a los costados. Bueno, De sí. alguna manera crecemos. ¿Cómo estás, Janet? Todo bien, todo bien. En una fecha muy importante para mí, la verdad, ha sido muy grato que me toque hoy venir a la radio. Para mí fue muy grato, no fue muy grato venir hasta acá, porque realmente el tren, ¿sabes cómo estaba hoy? Hoy estaba desbordado. Cada vez estamos viajando en peores condiciones. Viajamos ahí, la mayoría trabajadores, trabajadoras, Es una odisea. madres con niños, con bebés, en una situación que yo digo, si eso no es parte de la violencia que vivimos cotidianamente, realmente de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de violencia hablamos de un montón de cosas y hoy es un día particular para hablar sobre el tema, fecha ni una menos, y en ese sentido, bueno, pensé invitar a referentas, trabajadoras, ambas dos, trabajadoras sociales del CESAC 24, que tienen que ver con el tema, que trabajan con el tema. Ellas son Susú García Peñalosa. Bienvenida, Susú. Gracias. Magdalena Fernández, para conocidos Maggie. Bueno, bienvenidas a ambas. Y bueno. Pertenecen a la red feminista de Soldati. Eso hay que decirlo. Pertenecen a la red feminista de Soldati. Y bueno, y ambas son trabajadoras de planta. Estamos con un solo micrófono, así que vamos a tener que ir compartiéndolo. También Bueno, le damos a ver, yo quisiera pensar por la profesión, porque acá se sumó Meli también. Exacto, hoy. a Meli Vinuesa, nuestra compañera de tenemos la radio. Peluquera, columnista de turismo, y tenemos a Meli también, que es trabajadora social, así que se juntó todo el gremio de trabajadores sociales. ¿Qué quiero decir? ¿Qué son los trabajadores sociales? Porque hay como tanta confusión, ¿no? Porque ustedes llevan muchos estigmas. Dicen, bueno, las trabajadoras sociales son las que gestionan trámites. O son asistentes sociales, mal llamadas asistentes sociales. Bueno, por ahí comentar un poquito de qué se trata esa tarea y pasamos después al tema. Empecemos por allá, por Magdalena, si les parece. Bueno, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Qué pregunta difícil la que nos haces, Laurent. Nosotras particularmente trabajamos en un centro de salud y quizás, bueno, la pregunta que aparece ahí es que tiene que ver que existan trabajadoras sociales en una salita o en un efector de salud. Y quizás se me ocurre decir, como una primera respuesta, es que la salud es mucho más que solamente el cuerpo físico, que toda nuestra vida afecta a nuestra salud, la economía, la sociedad, si tenemos hambre, si sufrimos violencia, por ejemplo, en cualquiera de sus formas, tiene consecuencias para nuestra salud. Y entonces el equipo de salud es mucho más amplio que solo médicos o profesionales que se dedican a trabajar con las cuestiones más de nuestras dolencias. Y que aportamos quizás una mirada o un trabajo territorial, un trabajo con el barrio, en pensar o acompañar a las familias y a las personas en que puedan tener una vida mejor. Bien, Susú. Bueno, acuerdo con lo que dice Maggie y claramente me parece que como trabajadores sociales tenemos un espacio de escucha como también especial y poder, digamos, tener la posibilidad de ir acompañando los procesos que van viviendo cada uno de los sujetos en sus distintos ámbitos, ¿no? Nosotros tenemos la suerte que desde salud, con este concepto integral, tenemos mucha diversidad digamos, de posibilidades de acción, trabajando no solamente con familias, sino también trabajando en espacios grupales, en organizaciones, en territorio. O sea, realmente trabajar desde un centro de salud. Bueno, yo siempre toda mi carrera de capacitación y todo lo hice desde salud
y es el espacio que me parece que da más posibilidad de trabajar con otros y de pensar cómo estas cuestiones, estos determinantes sociales que decía Maggie, cómo influyen en la vida de los sujetos y cómo acompañamos para estar mejor, para tener, digamos, para estar bien, para tratar de estar más sanos, más libres, sin violencias. Meli. Bueno, es difícil, pero también yo creo que ahí un poco lo que decían las chicas, que es el trabajo social o que es ser trabajadora social, creo que nuestra profesión además tiene la plasticidad de circular por muchos lugares, pero que siempre estamos como en el desafío de la articulación de lo que tiene que ver todos los sectores que ese Estado integran, también de la organización popular. A mí me gusta decir un poco que las trabajadoras sociales tenemos que ser facilitadoras de esa organización popular, pensar cómo esa organización popular se hace más fuerte con el Estado y el Estado también promueve ese tipo de organizaciones. Particularmente yo siempre trabajé con niñeces y adolescencias, tanto desde el sistema de protección como también en el sistema penal juvenil. Y ahí, aprovechando el Ni Una Menos, me parece que está bueno rescatar y que las mujeres son las que llevamos las tareas de cuidado mayormente y que siempre se nos relegó más hacia un lugar, digamos, de cuidado interno de la casa, de estos famosos intramuros, que hicieron que por mucho tiempo todas esas violencias que vivíamos estuvieran ahí, ¿no? O sea, silenciadas, circunscriptas a ese espacio y que a partir del Ni Una Menos como un hito como fundante fue un momento donde todas esas cuestiones pudieron tomar luz, pudieron salir de esas sombras, de eso de lo que pasa en casa se queda en casa, de ese lugar privado y pudimos salir a nada, decir a mí también me pasó, ¿no? Así que de alguna manera celebrar nuestra lucha, me parece, es un día doloroso, no deja de ser un día doloroso, pero sí celebrar nuestra lucha y nuestra potencia también en esos encuentros. Bien, yo tengo que decir que he tenido experiencias muy gratas a lo largo de mi vida con las y los trabajadores sociales en el hospital. Cuando mi papá cayó enfermo, ¿quién podía atenderme, orientarme, facilitarme, darme un espacio? Una trabajadora social. En la universidad lo mismo. En el colegio teníamos una trabajadora social, así que yo le tengo una aprecio muy importante a esta profesión. Lawrence, vamos como los pajaritos, al grano. Sí, bueno, yo como siempre vengo medio retórico, y es cierto que hoy nos convoca una jornada, con una gran tristeza. Yo me pregunto, ¿cómo hacemos para andar con ese sentimiento, con esas emociones que tienen que ver con la tristeza, si no es con algo de alegría, ¿no? Porque ¿cómo hacemos para andar si no, ¿no? Hay una cuestión ahí que tiene que ver con Ni Una Menos, surgió hace 9 años, y cómo surgen, cómo es esta historia de esta jornada de reflexión y de movilización y de lucha. Bien, no sé si ya estuvieron hablando algo de eso, me imagino que sí, pero para recapitular un poco, tiene que ver un poco con esto que veníamos diciendo, ¿no? Que en el 2015, a raíz de 2 femicidios que toman mucha relevancia pública, que son el de Kiara Páez y el de Lucía Pérez, hay como una explosión social que sale a la calle a decir basta de matarnos, a poner un freno público, digamos, en la calle contra puntualmente el femicidio, digamos, que se instala como figura pública y también en la justicia como aquellos crímenes homicidas que tienen un motivo de género, digamos, en estos 2 casos, 2 pibas muy jóvenes que son asesinadas por un varón cis, y que se empieza a poner sobre la mesa y en todas las calles del país y en las plazas se instala, digamos, esta fecha como una fecha en donde se sale a gritar Ni Una Menos, vivas nos queremos, con esta consigna que es bastante clara, digamos, que es que paren de matarnos. Que después con el paso del tiempo, digamos, se fue también incorporando
otras figuras que me parece que son importantes nombrar, como son las de travesticidios, que también tienen que ver con crímenes por motivos de género, a partir de la muerte el asesinato de Diana Zacayán, en donde también se incorpora esta figura como el crimen o el homicidio por el motivo de ser una persona travesti. Y hoy particularmente también me parece importante nombrar el lesbicidio de Barracas, la figura de crimen de odio, digamos, que tiene que ver con todas formas diferentes en que se expresan los atentados contra la vida, que tienen un origen de odio y un origen de odio al género, a la identidad de género, ¿no? En el caso de las mujeres, en el caso de las personas travestis y en este caso último por ser lesbianas. No sé si quieres agregar algo. No, este fue el origen y una cosa muy importante. A partir de ahí fue, digamos, todo lo que se empezó a mirar y a registrar, ¿no? Recién nosotros desde el 2014 empezó a funcionar el Registro Nacional de los Femicidios en Argentina y esto nos da estos datos duros que nosotros conocemos, digamos, que cuando vamos a las marchas están las fotos y demás, pero están los datos duros de que, por ejemplo, ahora el viernes pasado ya está el cierre del año pasado y fueron 250 víctimas directas de femicidio, que fue un 10% más que el año anterior. O sea que desde hace 10 años se elabora este registro con todos los datos estadísticos de las causas judiciales, donde se investigan las causas violentas de mujeres cis y travestis que son hechos por razones de género. Digamos, esto lo que nos muestra, digamos, es la importancia de estos movimientos, digamos, cómo fuimos creciendo, porque si bien estaba la problemática de violencia doméstica, empezamos con leyes desde el año 94, que fue la primera ley, después fue como mejorando, digamos, lo que vamos pidiendo y cómo vamos ampliando los conceptos, ¿no? Hasta llegar a la ley del 2015, que es una ley integral de protección contra la violencia hacia las mujeres por razones de género, incluye también la figura de las violencias sufridas por las personas trans. Esto nos da cuenta, digamos, que es un problema que estamos mirando y que estamos sufriendo y que es importante justamente salir a la calle para seguir pidiendo que, que no poder cortar con las situaciones de violencia. Quería destacar la importancia de generar conciencia sobre la situación gravísima y la importancia también de asociarse, de organizarse, porque esta situación creo que no hay ninguna mujer, ninguna persona que por cuestiones de género esté siendo violentada que se salve por sí misma, a no ser casos aislados, ¿no? Pero realmente es importante asociarse y organizarse, como decía, y en ese sentido, acá en Soldati, las compañeras hace varios años ya se organizaron, construyeron una red, la red feminista de Soldati, vale decir, que empezó a tomar en cuenta, a abordar estas situaciones que se estaban dando de manera local. Y bueno, quieren comentar un poquito la historia de la conformación de esa red, qué temas fueron abordando durante esa construcción colectiva. Sí, quizás antes de meterme con la red quería agregar una cosita que es en esto de la organización y del movimiento y esto que decía Susu, de que fuimos avanzando en conquistas. Cuando hablamos del Ni Una Menos tiene un poco que ver con esto de la explosión y de la masividad que toma, pero sin dudas hay una construcción de lo que llamamos el movimiento feminista o los movimientos feministas que logran encontrarnos y sentirnos parte de algo colectivo
con su heterogeneidad y sus enormes diferencias que puede haber, pero que logra plantear por delante esta idea de, bueno, queremos una vida libre de violencias y queremos que dejen de matarnos. Y eso se empalma con un montón de luchas y de conquistas que hemos tenido en los últimos años y que es necesario defenderlas. Y la red, perdón, la red feminista de Soldati es un poco expresión de eso también, de que a nivel local, territorial, en el barrio, las personas se organizan, mujeres y disidencias se organizan y nos fuimos encontrando en diferentes espacios y luchas y reconociéndonos como parte de un mismo movimiento que fue construyendo lazos de confianza que nos permiten acompañar en diferentes situaciones de manera colectiva. Y la red se propuso en su momento pensar, digamos, cuáles eran las reivindicaciones de esta red en el barrio. Durante mucho tiempo, además de poder hablar y salir a decir, digamos, que hay un montón de situaciones de violencia por motivos de género que no son solo el femicidio, sino tienen que ver con violencias más cotidianas. También exigirle al Estado y al gobierno de la ciudad, en este caso, la implementación de políticas públicas que puedan acompañar o permitir a las personas salir de estas situaciones de violencia, ¿no? Porque sabemos que es muy difícil cuando las condiciones económicas o de pobreza son más grandes, las situaciones de violencia también aumentan y las posibilidades de salir de esas situaciones también son más difíciles. Entonces, en la ciudad existen los centros integrales de la mujer que tienen un presupuesto subejecutado y además son muy pocos. Entonces la red tomó un poco la reivindicación de que se abra otro centro integral de la mujer en la zona de Soldati, porque existe uno solo que comparte Lugano y Soldati, que se imaginarán que no alcanza para poder acompañar a todas las situaciones que existen, ¿no? Y un poco tiene que ver con eso, con la red, la experiencia de estar en red, de estar en contacto, de necesitar algo y saber que tenés alguien a quien escribirle a la hora que sea, digamos, más allá de donde trabajemos o que hagamos. Un poco es la construcción de lazos de confianza y de red que permiten esto que decías vos, Laures, ¿no? Como entender que no se puede solas frente a estos temas tan difíciles y que necesitamos estar en red para poder organizarnos y tratar de acompañarnos de la mejor manera. Bien, yo quería hacerles una pregunta a las dos. ¿Cómo ha sido la experiencia individual de cada una de ustedes atendiendo los casos de violencia en el CESAC? Bueno, yo te puedo hacer una línea de tiempo, porque ya van a ser 30 años que estoy en el centro de salud. Y el primer caso que demandó la atención nuestra del equipo, que todavía no estábamos en el barrio, no estaba inaugurado el centro de salud, estábamos en un centro de salud que estaba más lejos, fue por una situación de violencia grave que tuvimos que acompañar y acompañábamos en la comisaría a las mujeres para plantear esa situación de violencia. Por suerte fuimos, por eso te digo que fuimos como mejorando en cuanto a que salieron, porque te estoy hablando del año 1992, por ejemplo, 91. En el 94 salió la ley contra la violencia doméstica, entonces ahí eso nos dio la posibilidad de tener más elementos de protección hacia las mujeres. Y bueno, y después más adelante en el 2009 se creó la OVD, que es la Oficina de Violencia Doméstica, que funciona todos los días con una guardia de 24 horas para poder hacer denuncias, que interviene directamente la Corte Suprema y según la situación que uno va a plantear, deriva al ámbito civil o al ámbito penal. Después estuvieron las guardias de los hospitales que a partir de la ley justamente se crearon estas guardias interdisciplinarias. Todos los hospitales de la ciudad de Buenos Aires cuentan con un equipo interdisciplinario como para poder escuchar y empezar a intervenir ante estas situaciones de violencia.
Y entonces si me decís cómo acompañamos, con esto que te estoy diciendo, que te muestro que a lo largo de los años fueron como se fue visibilizando el tema y poniendo más recursos para poder acompañar a las mujeres en esto. Siguen siendo insuficientes, como decía Maggie, porque todavía necesitamos como más ofertas más cerca nuestro. Pero lo importante es tener como ese espacio de escucha hacia la mujer que viene a plantear esto. Por eso nosotros recalcamos que es muy importante empezar a hablar, porque cuando generalmente sufrimos situaciones de violencia nos quedamos guardadas, son hacia adentro, no lo hablamos ni con amigos ni con familia, no queremos como hablar y todos los síntomas de un golpe o algo así son caídas. Entonces lo importante es poder empezar a hablar, y de hecho nosotros en el centro de salud hay posibilidad de poder hablarlo no solamente con nosotros como trabajadores sociales, sino todos los integrantes del equipo están como más atentos a estas situaciones y poder ofrecer el espacio de escucha y de pensar según la situación qué acciones hacer, pero sobre todo acompañar, porque es un proceso largo que lleva tiempo, ¿no? Porque estamos tan naturalizados con la violencia, sí. Desde chiquititos. Y dicen que lo primero que te mata es el silencio. Claro. Y sacar a la víctima de ese silencio es un proceso muy largo, Ro. Sí, consultarles también cuáles son o serían las primeras redes que se deben tejer ante un potencial caso que les surja. Y las redes son, primero, esta cuestión de que la mujer pueda hablar de esto, que pueda también hablarlo con la gente amiga, que los vecinos sepan, o sea, de que ante una situación de violencia la mujer no se quede adentro, sino que pueda pedir ayuda, pueda salir pueda salir, digamos, físicamente, digamos, de la casa, para pedir ayuda, que lo pueda hablar. Las redes tiene que ver con estos lugares posibles para ir, o sea, esto que les decía, que las guardias de los hospitales están todos los días disponibles para, si hay una situación de gravedad, poder acercarse ahí. Y hay espacios, lo que decía Maggie, de las redes, de las organizaciones, o sea, los lugares donde transitamos las mujeres, desde el comedor barrial, una amiga o una compañera del colegio, o sea, en los distintos espacios poder hablarlo, esto, no estar en soledad. Y en función de cada situación se va armando esta red. Pero la red se va, o sea, no es que nosotros armamos la red está, hay que verla y poder fortalecerla, y poder hablar de esto con eso. Meli, no sé si quieres aportar. Sí, ahí por ahí un poco poner en valor lo que decían las chicas antes con relación también a esto de cómo abordamos los casos de violencia cuando aparecen o cuando tenemos también sospechas de que alguna compañera está atravesando. Y es complejo, a veces pasa que muchas compañeras, bueno, inclusive yo misma en términos de acompañar situaciones de violencia, decimos, bueno, esta persona no puede, no quiere, vuelve con el agresor. Bueno, entender que es un proceso largo, que como decía acá Susu, es vertiginoso también, porque hay primero que identificar que una es y fue víctima de situaciones de violencia. Eso requiere mucho trabajo, pero hay una premisa principal que es la que esa persona no tiene que entenderse sola, ¿no? Cuando uno puede registrar que hay un otro que va a estar cuando lo necesite, eso en algún momento se activa. O sea, si esa luz está siempre prendida, que ese es un poco el trabajo de nuestras redes feministas, si esa luz está siempre prendida, bueno, esa persona en algún momento va a ir ahí y va a solicitar acompañamiento y sostén. Y ahí, por ahí, contar que desde la comuna lograron hacer un trabajo con la OBD y están brindando, digamos, el servicio de asistencia para estas situaciones de violencia en la propia comuna 3 veces por semana. Después ahí pedí exactamente la información para decir
qué días y qué horas, En pero el las chicas Centro lo de tienen. Justicia de la Sí, Mujer. exactamente, Centro de Justicia de la Mujer. Ahí está, martes y jueves, ahora las chicas lo dicen bien. Pero que fue importante y que fue gracias también y ahí, ¿no? Qué importante cuando las personas que llegan a lugares de gestión tienen la mirada puesta en las cosas que tienen que tenerlas puestas, ¿no? Las prioridades que tienen que tenerlas puestas. Que si bien es poco y no alcanza, porque sabemos que martes y jueves es poco, pero bueno, eso de alguna manera permite a las mujeres y a las disidencias que sufren violencias acercarse a un lugar que estás en la comuna, cercano a la comuna, y que le pueden brindar una atención integral. Y eso es muy importante. Bien, yo a Laurens le quería hacer la consulta porque tú como especialista en temas de abordaje de salud mental, Laurens, el tema de las masculinidades, porque muchas veces ante la justicia una persona que tiene problemas de consumo no es punible, pero en algunos casos. Y si estoy equivocada, por favor, corregime. Pero muchos casos de violencia dicen el justificativo, que no debería de ser, estaba con copas o me había fumado un porro y es que no me di cuenta, no me acuerdo. Entonces, ¿cómo abordar el tema de las masculinidades en un proceso de violencia? Mira, mi primera respuesta a eso es que desde mi experiencia yo en realidad estuve acompañando a más mujeres que trabajando con masculinidades. Eso por ahí es una cuestión de necesidad porque es el sector vulnerable que más lo necesita, pero lo que estoy empezando a ver desde mi propia experiencia es que es necesario laburar las masculinidades para que no caigan dentro, digamos, de la ideología machista y patriarcal. No es mi experiencia tanto haber laburado con varones en ese sentido. A lo que respecta al título de la columna, claramente salud mental y consumos problemáticos, hemos abordado algunos casos en común con Maggie sobre todo, haciendo seguimiento, acompañamiento, y por lo general son situaciones de extrema vulnerabilidad de mujeres muy jóvenes, que tienen muchas carencias. Pongo el acento en las carencias, pero no porque no vea digamos, las potencialidades que tengan, ¿no? Pero que ahí es donde hay que como necesidad de reparar, acompañar, donde ellas quedan muy a merced, digamos, de esa imagen de un varón en esas relaciones de pareja que se tornan violentas, que se tornan siendo utilizadas, siendo relegadas al cuidado materno únicamente, es lo que comentaba Meli al principio, violentadas y acotadas digamos, de desenvolverse como mujeres en sociedad, de encontrarse con su identidad, de encontrarse con su deseo, de poder expandirse, digamos, en algún sentido que tenga que ver con su desarrollo personal. Quedan muy limitadas y Bien. Y bueno, y la verdad que ahí es necesario el abordaje en red y poder ver todas las aristas que están comprometidas en la situación de padecimiento mental y de consumo problemático. Quiero rescatar, si me están corriendo con el tiempo, pero quiero rescatar algo que la pregunta de Rocío, que justo vino de una peluquera, que el concepto de red es fundamentalmente feminista. Hay una cuestión en cuestión de esto medio trillado, del tejido, de la construcción, digamos, de las trenzas, de la red, digamos, las tejedoras, fueron en la historia de la humanidad fundamentalmente mujeres. El arte del tejido es fundamentalmente femenino. Y es algo que, bueno, algunos hombres que nos vendría bien aprenderlo, porque en el concepto de red no hay competencia. Hay solidaridad, en el caso de las mujeres, entre las mujeres y las disidencias, sororidad, como dicen ustedes, que me parece que ahí la cuestión de competencia
cada nudo, es solidario con el otro, digamos. Esa articulación es pensando un objetivo común que tiene que ver con las mejores condiciones de una comunidad. Me decían que tengo que ir cerrando, pero bueno, si yo les cedo las palabras a mis invitadas que cierren ellas, porque me parece que como el tiempo es tirano, nosotros tenemos que compartirlo. Pero seguimos después un ratito. Nosotros seguimos, obvio. ¿Cómo seguimos? ¿No? No tenemos que Terminamos, cerramos. tenemos que cerrar. Para hoy. No, por favor, avancemos con la agenda del día. Tal vez tienen alguna actividad el día de hoy. Sí, quizás para cerrar, y después te dejo la convocatoria a vos, me parece importante decir que, decir con palabras que cuando hablamos de violencias y violencias por motivos de género, no solo hablamos del femicidio o del acto de eso, como el homicidio, sino que en la cotidianidad de nuestras vidas hay muchos tipos de violencia que son a veces muy chiquititos y que cuesta mucho identificarlos como violencias y que nos generan sufrimiento y padecimientos y que tienen un impacto en nuestra vida, que tienen que ver con la violencia psicológica, con que nos persiguen, nos hostigan, opinan sobre nuestros cuerpos, no nos dejan usar nuestra plata, abusan de nuestros cuerpos sin consentimiento y que me parece que está bueno que podamos nombrarlas y decirlas para que podamos también pedir ayuda en el caso de necesitarla. Así que nada, eso y la dejo. Te agrego un dato más, Maggie, a lo que está diciendo, que también la misma condición de identidad que pueda asumir una persona, esa misma condición puede ser obstáculo para salir del problema mismo. Es decir, una mujer que está maternando, que tiene problemática de consumo, tiene menos acceso a los dispositivos para la atención para esa problemática. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, en comunidades terapéuticas donde reciban a mujeres con hijes, son muy pocas. O sea, hay una violencia que también es institucional porque hay poca oferta para salir. Las instituciones tienen una mirada muy sesgada de la problemática y ligan al consumo o a la capacidad de ser madre, digamos, ligada al consumo. Muchas veces, desde la justicia misma, no se les ocurre otra idea que separar a la madre de los hijos. Sí. Digo, esa es como la típica, el fantasma que está detrás, sobre todo de la mujer pobre y que consume, que tiene esa persecuta todo el tiempo, que es sumamente violenta y es real, porque la justicia cuando opera, pero después no tiene los recursos para poder remediar la situación. Si bien la cuestión de la niñez es fundamental, es el interés del niño, de la niña que tiene que primar, pero no es sin la madre. Hay que mejorar las condiciones de esa madre para poder... Bueno, vos Meli... No, pero lo acoto porque justo la semana pasada estamos trabajando, digamos, ahí como un proyecto donde podamos un poco pensar qué pasa cuando se toman estas medidas de abrigo que decía Laurens, y esto, que es lo fácil, ¿no? Se separa, la madre tiene consumo problemático, bueno, no tiene capacidad de cuidado sobre ese niño. Parece que fuera una premisa, ¿no? Y la verdad es que como Estado nosotros tenemos que agotar, digamos, las posibilidades de que esa madre pueda cuidar a ese niño, porque el primer derecho de ese niño es a vivir en familia. Entonces, si esa madre es reconocida como una madre cuidadora por ese niño, como alguien a quien él tiene de referente afectivo y lo sigue teniendo a pesar de que esté transitando un problema de consumo, bueno, ¿cuáles son los dispositivos que tenemos que crear? Sobre todo en el gobierno de la ciudad. Tampoco hay, por ejemplo, hogares para madres adolescentes. Soy una niña, una adolescente, digamos, que tiene un niño. Es difícil que si se va de la casa en la cual sufre violencia pueda irse con ese niño. Por lo general siempre quedan los niños a cargo de sus abuelas. Uh-huh. Entonces, bueno, seguimos repitiendo círculos de violencia a partir también de políticas públicas que no están pensadas desde la realidad efectiva, digamos. Yo quiero mencionar que además esa separación
por más que sea momentánea, hace estragos en la subjetividad de la mujer. Lo he visto en varios casos y realmente después uno lo que tiene que abordar es el daño mayor producido por esa medida. Y no siempre se recupera esa situación. Y además, la falta de comunicación que hay después de una medida semejante y de incertidumbre, porque nunca se sabe cuándo lo va a recuperar. La incomunicación es terrible. Yo creo que ahí no es una cuestión meramente de falta de recursos, lo cierto es que sí hay falta de recursos, pero me parece que hay una cuestión que todavía de ideología que impera. Digamos, si no se pueden destinar más recursos para esa necesidad, es porque hay una cuestión que estamos fallando como sociedad, como justicia, como, ¿no? Hay que torcer esa voluntad, digamos, porque la cuestión es de presupuesto después, porque en realidad hay que destinarle presupuesto a ya sean a efectores del Estado que atiendan la cuestión de una manera integral, cuidadosa. No sé, al final nos extendimos, perdonen, Bueno, pero quiero cerrar haciendo la convocatoria para hoy a la tarde en el Congreso a las 16 horas, porque son muchos los temas por los cuales es importante movilizarnos y seguir en la calle. De hecho, esto que estábamos hablando recién, de las políticas públicas, de cómo digamos, la importancia de que el Estado garantice políticas públicas que generen justamente menos violencia y que incluyan. Sigue estando vigente la consigna Ni Una Menos. Ahí a las 18:30 se van a leer el comunicado y donde incluyen también, digamos, lo que tiene que ver con la situación actual. Una de las consignas es justamente el hambre es violencia, o sea, tengamos en cuenta esto, que estamos en una situación muy crítica y que es importante estar en la calle como para pedir otra cosa diferente. Y bueno, y acordarnos de Norita, que siempre nos acompañó, así que vamos a estar en la calle pensando en ella. Muchas gracias por la invitación. Laurence. bueno, nada, también convocar bueno, el gremio donde soy delegado, AT Capital, está convocando a movilizar también a las 16:30 a la Plaza de los Congresos, así que bueno, ojalá que salga una movilización contundente. Seguro que sí, seguro que sí. Al agradecer a nuestras invitadas, a Susú García Peñalosa, a Magdalena Fernández, ellas son trabajadoras sociales del CESAC 24, a nuestra compañera Meli Vinuesa, por darnos una otra perspectiva sobre el abordaje de esta problemática tan lacerante a nivel mundial, la importancia de tejer redes, creo que es lo fundamental, estas redes solidarias que si bien desde el Estado se plantean de alguna manera, no son suficientes y el hambre también, el hambre también es violencia. 10 de la mañana, 14 minutos, ¿cómo cerramos, Rocío? Escuchamos a Natalia Lafourcade, Derecho de Nacimiento.
Inicio del espacio publicitario.